Los periodistas. Aquí estamos como cada semana con Manuel Antonio Díaz Cid en el análisis político. Después del supermartes, así llamado en los Estados Unidos en las elecciones primarias, donde los partidos votan en varios estados, y entonces por eso se le llama el supermartes. 12 en este caso. Y bueno, los pronósticos pues salieron tal cual, ¿no? Trump por el Partido Republicano y la señora Hillary Clinton por los demócratas, aunque los porcentajes de los delegados no fueron del todo favorables a la señora Clinton, y sí mucho a Trump en su discurso, que sigue defendiendo el volver al American Way of Life, a volver a la pues América grande, a dar el empleo. Volvió a insistir en el tema del muro, y la señora Hillary Clinton pues en esa posición prácticamente de la continuidad de pues un gobierno como el de Obama, que no ha sido muy exitoso, pero pues aún así las cosas, dicen los expertos, no están definidas, aunque sí perfilados los dos principales candidatos. Y esto, nuevamente México sale a la palestra y sale en el tema de los diálogos, de las discusiones, y me recuerda que siempre el caso mexicano, en la política mexicana, hemos dicho desde la Segunda Guerra Mundial que según le vaya a los Estados Unidos nos irá a nosotros, y qué tanto el que llegue un partido u otro le repercute también a nuestro país en la vida interna y en los procesos electorales mismos, ¿no? En la selección de los candidatos, incluso, Manuel. Claro. Mira, yo creo que ahí habría que ubicar primero un poco la conformación que se está viendo en Estados Unidos de los grupos políticos que respaldan a los demócratas y a los republicanos. En el grupo de los demócratas, y eso se pudo comprobar muy bien con las intervenciones de los innumerables personajes entrevistados en ese larguísimo día por las estaciones de televisión de las cadenas internacionales, se podía percibir en el grupo de los demócratas una presencia que es mayoritaria y muy intensa de clase media. Incluso de los latinos. No, claro, las clases medias. El caso de Texas es significativo, ¿no? Generalizado, es el que atrae en este momento la figura de Hillary Clinton y de Sanders. Yo le escuché el discurso a Sanders, me pareció muy inteligente, muy sensato. No estaba hablando de cosas inimaginables, sino estaba hablando de situaciones específicas, concretas, que se podían resolver, y reclamaba a los grandes capitales de los Estados Unidos, a Wall Street, le reclamaba el haber sacado unas cantidades exorbitantes de dinero hacia China para financiar la construcción en China de fábricas que le van a competir con la industria norteamericana. Y ahí entra el discurso de Trump, que es demoledor, porque dice, es tremendo. Apple volverá a hacerse en Estados Unidos. Sí, eso es una cosa muy fuerte, Manuel. Sí, dice en su discurso Trump: un amigo mío que es una persona que trabaja haciendo excavaciones para las minas. Las máquinas, ¿cómo se llaman? Las retroexcavadoras, ¿no? Resulta que me dice que está angustiado porque los precios, con la sobrevaluación del dólar, están haciendo imposible comprar a Caterpillar y comprar a John Deere las cosas que hoy los líderes me van a venir de China y van a venir de Japón y Corea. Dice, y eso es una falta de visión de la gente rica que solo piensa en el dinero. Le reclama a Wall Street Sanders diciéndole que
los ricos deben entender que pueden tener muchas cosas, pero no lo pueden tener todo. No, sí. Y que los que están allí para poner un alto a los abusos y atropellos son precisamente los demócratas. El entusiasmo de la gente era verdaderamente interesante, impactante, pero cuando oías hablar a Trump, la gente se enciende. La gente se enciende, y además el discurso de Trump no es el discurso de un loco, es el discurso de un hombre rico, ambicioso, que no piensa más que... De un empresario capitalista. Capitalista. ¿No? Este es el tema. El clásico capitalista, ¿sí? Sí. Pero yo por lo menos en el discurso del martes, que fue, digamos, uno de los temas centrales del debate político que está habiendo en Estados Unidos, el discurso de Sanders, el discurso de Ted Cruz, incluso Ted Cruz. El de Texas, no fue malo. Que transparentaron muchas cosas que a veces nuestra prensa y nuestros señales de información con imagen se quedan muy cortos en la evaluación de estas cosas. Como que se concentraron mucho en el tema del muro. El muro. Y México va a pagar el muro. Y ya le contestó Videgaray que el tema de la migración es tan malo para ellos como para nosotros, que México no pondrá ni un centavo. Lo que no se imagina Videgaray, o no ha dicho nadie, es que Trump no piensa decirle a los mexicanos que construyan el muro, sino que lo que paguen por entrar a los Estados Unidos es un dinero que va a servir para construir el muro. Sí. Por eso dice, los mexicanos lo van a pagar. Y además habla hasta el porcentaje. Hasta el porcentaje, sí. De lo que van a pagar. Mira, la argumentación de Trump es una argumentación que tiene un fondo que le pega muy intensamente a los seguidores del nacionalismo norteamericano y sobre todo a esa corriente nueva posterior al derrumbe del muro de Berlín que se llama The New American Century. Este grupo de politólogos, economistas, sociólogos, geopolíticos que han estado revisando cómo se va transformando el mundo después del derrumbe del mundo comunista, están poniendo sobre la mesa este grupo el hecho de que Estados Unidos ha perdido el liderazgo, y ha perdido el liderazgo porque todo lo ha querido reducir a una competencia económica en donde los únicos que crecen son los ricos, pero Estados Unidos como nación se ha quedado en una posición que no le favorece y que le comienza a dar liderazgo importante a Putin por un lado. Eso te iba a decir. Trump sería el reverso de la moneda de Putin. Es esa personalidad, ¿no? Sí, que defiende la grandeza de Rusia en el caso de Putin, y en el caso de Trump es el mismo discurso, un poco el discurso de Charles de Gaulle después de la Segunda Guerra Mundial, Manuel. Sí, más o menos fue... Por la grandeza de Francia, ¿te acuerdas de esa frase, no? Ahora, el discurso de Gaulle, como otros discursos que se han presentado, van muy a la naturaleza del nacionalismo norteamericano. O sea, Trump sería el nacionalista, Sanders evidentemente es el socialista, y Hillary Clinton la socialdemócrata, por situarlos en alguna división geométrica de la política, ¿no? La política, que ahora ya resulta muy difícil, sí, porque hay corrimientos por todos lados hacia el centro, y eso te hace difícil el que tipifiques alguna de las calificaciones. Pero es sumamente interesante el ver que
hay un sector de la sociedad norteamericana que, contrariamente a lo que uno pudiera pensar, sigue creyendo que el papel de los Estados Unidos es dirigir a la sociedad internacional. O guardar el equilibrio, al menos. Guardar los equilibrios. Bueno, hay un discurso muy interesante de los militares. El tema de los militares a mí me pareció sorprendente. Desde un exfuncionario de la CIA que dijo que si Trump ganaba, él no obedecería las órdenes que vinieran de su parte y que apuntaran en el riesgo de una guerra, hasta los militares que te hacen memoria de que el ejército norteamericano ha sido tradicionalmente institucional, ha sido tradicionalmente un... Bueno, tienes un ejemplo en el caso de Reagan. Claro. Cuando lo inhabilitan físicamente por el atentado, cuando se levanta Alexander Haig, ¿te acordarás? Sí. Todo aquel fenómeno. El ejército controló al propio secretario de la defensa, sí, o el de Estado en aquel momento, que era un general, y lo hicieron a un lado. Así es. Ahora, en los debates, Manuel, salió Reagan como una referencia. ¿Te fijaste en eso? Claro, claro. Reagan no era miembro del grupo de los Bilderberg, no formó parte de esas estructuras. En alguna parte leí que Trump estaría también alejado de esos círculos, lo mismo igualmente que Sanders. Hillary, evidentemente no. Bueno, Hillary es la que más cerca está en este caso. ¿Qué tan importante será el estar o no estar considerado dentro de los notables de Bilderberg, Manuel? Depende fundamentalmente de los recursos que se tienen. Si los recursos que tú aportas a Bilderberger son recursos de la suficiente calidad o de la suficiente valía económica para llamar su atención, te abren la puerta y te dejan pasar a esos organismos que a nivel internacional están, digamos, marcando ciertas pautas de referencia, que entre otras cosas el grupo de los Bilderbergers se ha puesto como uno de sus trabajos principales, de sus tareas, el establecer los equilibrios, el impedir que unos grupos se monten sobre los otros, porque el resultado es fatal, inevitablemente llega a la guerra. Y se ve que hay una conciencia bastante generalizada en todos los grupos de que la guerra no es, sí, pero la guerra entre los pares en Occidente, claro, pero el enemigo común, el Estado Islámico, el enemigo común, claro, China, me imagino, el enemigo China común, más Corea que lanzó este jueves la amenaza de los misiles al mar de Japón, sí, después de y la amenaza de que la sentencia va a de la detonar otra bomba de sí, hidrógeno. Es inquietante ver cómo en una sociedad internacional en la que cuesta tanto trabajo meter las piezas para que se equilibre, hay un jueguito. Con una facilidad enorme se destruye. Yo no sé si conozcas un juego que se llama Jenga. No. Que construyes una especie de rascacielos con maderas de diferentes formas, y el chiste es quitarle todo sin que se te caiga. Y es de lo más difícil que hay, porque parece... El equilibrio de la estructura. Claro, exactamente. Ese es el punto. Ese es el punto. Eso es a lo que se están apostando las gentes del Bilderberg. ¿Cómo dice que se llama el jueguito? Jenga. ¿Jenga? ¿Y lo venden aquí? Sí. Lo voy a buscar. Me encantan esas cosas. Te digo, realmente aprende uno mucho, porque te das cuenta de que... Por lo menos en lugar de estar viendo la telenovela, ¿no? Te pones a hacer eso. Algo más constructivo. Y aprendes muchísimo. Es como aprender a jugar el Go. También, que es otra filosofía de juego es otra filosofía del juego, pero increíble, ¿no? Sí. Que te hace entender el mundo asiático, ¿no? Entonces... Qué interesante eso. Los árabes le enseñan a los europeos a jugar el ajedrez para enfrentar
la logística de la guerra. Sí. Y los del Go están por encima de ese asunto, y por eso es la confrontación de estrategias tan diferentes en cómo tener el poder en el mundo, ¿no? Bueno, yo no sé si tú te acuerdas. Y nosotros jugamos al Conquian y al póker. Que en el ajedrez no existía la figura de la reina. Uh-huh. Y al rey Alfonso el Sabio, que es el gran recopilador de los juegos de aquella época y de la reglamentación de los juegos, estableció los nuevos reglamentos para el juego de ajedrez que hoy tenemos. ¿Ah, sí? En donde entra la reina, que es la figura de María, implícitamente al lado del rey. Que es la todopoderosa. Claro. La que se puede mover por todo el tablero y puede comer y puede defender. Y es la última en sacrificarse para salvar al rey. Claro. Qué interesante. Y cuando tú juegas ajedrez te das cuenta de que los factores fundamentales del juego giran en torno a la defensa de ciertas figuras, a la ofensiva de algunas otras y al control de determinadas áreas de el damero, para que así tú puedas ganar un juego. En el Go no. En el Go tú tienes un damero también muy grande con muchas intersecciones, pero allí tú puedes estar ganando aquí y perdiendo en aquí. el otro. O sea, tienes varios frentes. Así es, y además tienes la posibilidad de volver a reinvertir tus fichas, que de por sí ya son bastantes, en determinados lugares, y entonces puedes dominar una zona y del otro lado te plantean una situación que es la inversa. O sea, todo esto forma parte de la estructura de pensamiento de los políticos, de quienes ejercen el poder. Y de los asiáticos. ¿Te acuerdas cuando se comentaban las frases famosas de Ruiz Cortines jugando dominó? Así es. Y se decía que la política en México se hacía jugando dominó en Los Pinos, ¿no? O en Palacio Nacional. En los Estados Unidos, para retomar el tema de las elecciones, ¿qué se juega? O se jugará lo que decía Eric Fromm del juego que todos jugamos, que era otro asunto diferente de los tableros y demás. O sea, están jugando los Estados Unidos los intereses ¿a qué? A retomar el poder, según pareciera, claro, a reacomodar a la sociedad. Una sociedad que se ha desbalanceado. Ajá. Y una sociedad en la que los jóvenes siguen siendo el enigma, porque ninguno de los partidos te puede garantizar que los jóvenes están con él. No es como aquí y en otros lugares la animadversión de los jóvenes contra los partidos, pero sí es la poca atención que los jóvenes le dedican al tema de la política, que sigue siendo el tema de personas ya maduras, que son las que tienen los recursos para poder invertir en los procesos de propaganda en la política. Pero yo creo que, para cerrar el tema que estábamos comentando colateralmente del Go y de el ajedrez, es muy importante revisar los diagnósticos de China. O sea, ¿qué piensan los chinos de lo que está pasando? Y en Estados Unidos. ¿Qué piensan los coreanos de lo que está pasando? Porque Corea es otra potencia. ¿Qué piensan los habitantes de Taiwán de lo que está pasando? ¿Y qué piensan los habitantes de Shanghái, que se encuentran como a caballo entre dos posiciones que teóricamente deberían excluirse y que sin embargo ahí están presentes? O sea, no sé exactamente qué piensen, pero te podría decir que por deducción, ante el discurso de Trump, deben estar sumamente molestos. Inquietísimos, claro. Porque van a cerrar fuentes de empleo en sus países. Así es. O sea, el volver a nacionalizar
pues industria productiva de los Estados Unidos para dar empleo, para fomentar el empleo, es cerrar la fuente de empleo en otras naciones. Así es. O sea, le vas a dar a los empresarios más facilidades para que hagan las cosas en su propio territorio y evitar el transporte. O sea, finalmente es una revolución económica terrible porque estás afectando a todos los maquiladores, pero también a las vías de transporte. Claro. Es un cambio. No, un cambio. Y eso modifica radical. la geopolítica de los mares en relación con los barcos mercantes. O sea, ¿qué pasa con...? Eso te va a dar más valor al mundo talasocrático que al mundo epirocrático. Es decir, de repente y durante un periodo de tiempo que yo creo que no va a ser muy largo, pero va a ser muy intenso, el tema del dominio del mar va a marcar diferencias sustantivas. O sea, ganando Trump, por decir algo, pensando sin tener mucha razón en el tema, pero gana Trump. ¿Qué pasa con todos los proyectos que hay en el Polo Norte, con los canales que se están pensando pues abrir en el estrecho de la Malaca, en toda esa parte donde se ahorrarían muchísimas horas de transporte, dinero? ¿Ya no serán necesarios? No, yo pienso que sí. Y yo pienso que una gente como Trump es una gente a la que no le cuesta mucho trabajo entender el mundo de la necesidad de las inversiones para construir ese tipo de instalaciones que al final de cuentas a quien más sirven es a quien más tiene, que es el que puede mover el mayor número de mercancías, el mayor número de barcos, que puede trazar rutas, como tú decías, que acorten las distancias en lugar de que las vuelvan de tránsito muy lento. Y por el otro lado tienes la visión de los asiáticos, que la visión de los asiáticos, muy influida por el pensamiento del Go, están apostados a la paciencia. A esperar que se derrumbe el imperio. A esperar que el imperio dé sus últimos bandazos y finalmente defina si se va a conservar, cómo lo va a hacer, con qué características y con qué recursos. Y lo demás lo piensan decidir ellos y marcarle al mundo occidental el punto de fricción o de encuentro, dependiendo de cuál de las fuerzas políticas de los dos lados esté dominando. ¿Arrastra esto a todo el continente americano? Arrastra al continente americano, desde luego. Y tal vez es una de las partes más preocupantes. O sea, ¿qué pasará con las pues economías? No quiero pensar en Canadá, que está tal vez un poco al margen de esto, pero sí con la mexicana, con la centroamericana, pensando en el canal chino que estará en Nicaragua, que hace una semana comentabas en el tema de Asia. ¿Qué pasará con los pues países de toda la zona de los andinos, que se pelean uno por salir al mar y otro por no dejarlo salir, y su economía totalmente enfrascada en sus propios territorios? ¿Qué pasará con Brasil? Claro, y ahí tienes un punto que es común a todos ellos y que es un enigma que no se ha resuelto todavía: el petróleo. ¿Qué va a pasar con el petróleo en los próximos años, dado que una de las propuestas más atrevidas, más bizarras del supermartes fue la de Sanders, diciendo que el petróleo tendrá que ser abandonado como fuente de energía, y hace un vibrante llamado al apoyo y al desarrollo de todos aquellos que están trabajando por la obtención de energía eléctrica sin el uso de los hidrocarburos. Y esto es nuevo, este es un fenómeno nuevo, fenómeno que a nosotros nos está golpeando. Bueno, el precio del petróleo ha arrastrado a la economía mexicana ahorita, ¿no? Así es,
y lo que durante tantísimos años, ¿te acuerdas?, se manejaba como ese discurso inagotable del petróleo para México. Preparémonos para administrar la abundancia, dijo López Portillo. Sí, pues mira que al margen de los errores de los gobiernos, las vueltas que está dando la sociedad a nivel mundial en el orden de los requerimientos de cada vez más energía eléctrica y cada vez menos uso de hidrocarburos, se va consolidando. Sí. Esto me lo había comentado ya hace muchos años un norteamericano que no sé si tú lo conociste, Saul Sanders. Sí, claro, sí. Fuimos a comer con él. Nos dijo lo que está muy desarrollado es el movimiento de energéticos alternativos y sobre todo por la polución atmosférica, el dejar de utilizar el petróleo como la base de la economía de la energía. Y cuando un poco sorprendidos le decíamos que todo lo que se había hecho en ese sentido parecía quedar en calidad de aportaciones de amateurs, él decía, es que ustedes tienen la visión de los latinos, que es una visión que no piensa en el mediano y en el largo plazo, sino en aquí y ahora. Y si en tal vez el día. Y si tal vez aquí y ahora tengan razón, pero cuando se proyecta esto hacia el futuro y se ven las consecuencias de lo que el petróleo está haciendo, sí, uno se da cuenta de que inevitablemente, si queremos seguir viviendo, tendremos que buscar otros métodos. Oye, ¿y crees que esto que sucedió ahora en el Supermartes va a influir en los siguientes procesos de las primarias? Sí, cómo no. La tendencia va a ser similar, Trump-Hillary. Así es. Sanders no tendrá ninguna posibilidad de remontar ni pero Sanders resulta un aliado invaluable para Hillary, porque es el que sacude la conciencia de los seguidores del Partido Demócrata que tienen alguna posibilidad económica de recursos para que apoyen, respalden, porque detrás de las faldas de doña Hillary Clinton está una estrategia que lo que busca no es desafiar al mundo, sino incorporarse a un mundo de equilibrios en donde Estados Unidos, por su propio peso específico, tendrá muchos beneficios si encuentra el modelo de equilibrio que se necesita, ¿no? Te repito el ejemplo del juego del Jenga. Tú no quitas algunas piezas porque el chiste es desarmar rascas la torre sin que se te venga abajo. Tú no vas a jalar la pieza más grande porque las piezas tienen valor y te van dando puntos. Tú no vas a jalar la más grande solo porque es la más grande, porque si jalas la más grande que está colocada en un lugar de carga, se te viene abajo todo y entonces perdiste. Claro. Muy bien, Manuel. Pues interesante, vamos a estar pendientes de lo que suceda. Claro. Porque los Estados Unidos siempre nos pega. Siempre. Muy bien. Sí, así es. Muchas gracias, Manuel.